Todo en la vida de esta joven parecía perfecto. Amigos, risas, una gran fiesta de cumpleaños que jamás imaginó. Pero en un instante, una sola decisión lo cambiaría todo. Sin saberlo, estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Uno que le haría cuestionarse todo lo que creyó verdadero. Porque a veces el amor más puro es el que más ignoramos. Hasta que es demasiado tarde. En medio de luces deslumbrantes y aplausos, un hombre aparece. No tiene regalos costosos, ni trajes elegantes. Solo una mirada llena de orgullo. Y algo más. Algo que nadie en esa sala parecía notar. Pero cuando abre la boca para hablar con ella, sucede lo impensable. Algo tan desgarrador, tan inesperado, que cambiará para siempre la vida de ambos. Lo que esta joven estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás, y cuando la verdad saliera a la luz, tal vez ya sería demasiado tarde para reparar el daño. Porque hay historias que nos hacen llorar, otras que nos hacen reflexionar, pero pocas nos sacuden el alma de esta manera. Cuando descubras la verdad, detrás de este momento, no volverás a ver la vida de la misma forma. La música retumbaba en el lujoso salón de eventos de la Ciudad de México. Las luces cálidas iluminaban cada rincón del recinto, reflejándose en las copas de cristal que los invitados sostenían mientras brindaban con risas y conversaciones. Animadas, globos dorados flotaban en el techo, y en el centro de todo, una joven radiante, vestida con un elegante vestido de gala, recibía abrazos y felicitaciones. Era su cumpleaños número 18, un evento planeado con meticuloso detalle, rodeado de gente influyente, familia de su madre y amigos de su nuevo mundo. Un mundo de apariencias, un mundo en el que su padre no tenía cabida. Entre el bullicio y la algarabía, un hombre cruzó la puerta con un paquete cuidadosamente envuelto entre sus manos. Vestía una camisa modesta y zapatos gastados, pero su porte era digno. A pesar de todo, sus ojos reflejaban amor y orgullo mientras buscaba a su hija entre la multitud. Cuando la encontró, su corazón latió con fuerza. Ahí estaba ella, su pequeña, la niña a la que había criado solo. La misma que había llevado de la mano al parque cuando era apenas una niña, la que dormía abrazada a su pecho después de una pesadilla. Sus labios se curvaron en una sonrisa, temblorosa. Dio un paso hacia ella. «Hija», pero en ese momento el sonido de la música se apagó de golpe. Las risas murieron y el murmullo de la gente se convirtió en un silencio expectante. Los ojos de la joven se clavaron en él con una expresión gélida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su voz sonó dura, cortante. El padre parpadeó desconcertado. «Vine a celebrar contigo, mi amor». Un susurro incómodo recorrió la sala. Algunas mujeres se tapaban la boca con las manos, mientras otros invitados intercambiaban miradas de sorpresa. En un rincón, un par de jóvenes sacaban sus teléfonos listos para grabar. «No deberías estar aquí». La voz de la joven tembló, pero no de emoción, sino de vergüenza. El hombre sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. «Hija, no entiendo. Por favor, vete». El tono de su hija fue definitivo, como una sentencia de muerte. El murmullo entre los invitados creció. Su madre, con una sonrisa apenas disimulada, se acercó y le puso una mano en el hombro a la joven. «Está bien, mi amor. No tienes por qué explicarle nada». El padre sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La miró, buscando en su rostro algún rastro de la niña que una vez corrió a abrazarlo con los brazos abiertos. Pero no había ternura, ni amor, solo frialdad. El regalo en sus manos se sentía ahora como un peso insoportable. Sus dedos lo apretaron con fuerza. No podía moverse, no podía respirar. Entonces sintió un leve empujón. Un guardia de seguridad alto y robusto le hizo un gesto con la cabeza. «Señor, le voy a pedir que nos acompañe afuera». El dolor lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las miradas clavadas en su espalda lo hicieron arder de vergüenza. Las cámaras de los teléfonos grababan cada segundo. Sus piernas apenas le respondían, pero no se resistió. No se rebajaría más de lo que ya lo habían hecho. Con un último vistazo a su hija, se dio la vuelta y salió. El aire frío de la noche lo golpeó como un balde de agua helada cuando cruzó la puerta. Caminó unos pasos y apoyó la espalda contra la pared, con el paquete aún en sus manos. Había imaginado este día de tantas maneras, pero jamás así. Luchó contra las lágrimas. No podía llorar. No ahí. No delante de desconocidos que lo miraban con lástima desde el otro lado del cristal. «¿Cómo llegamos a esto?», susurró al viento.
Pero él no era el único testigo de aquella escena. Dentro del salón, una mujer había observado todo con el estómago revuelto. Sus manos estaban crispadas en puños. Era la hermana de la madre de la joven, y aunque hasta cientos ahora se había mantenido al margen, esa humillación pública había sido la gota que derramó el vaso, porque ella sabía la verdad, sabía que esa niña, la misma que acababa de destrozar el corazón de su padre, había sido alimentada con una mentira vil y retorcida que había sido sembrada hace años en su mente. Y si no hacía algo ahora, esa mentira la alejaría para siempre del único hombre que realmente la había amado. El eco de la música seguía resonando en el salón, pero algo había cambiado. La tensión era palpable. Aunque los invitados intentaban reanudar la fiesta, las miradas furtivas y los murmullos no cesaban. Algunos hablaban en voz baja sobre lo que acababan de presenciar. Otros, sin ningún pudor, revisaban los videos que habían grabado del momento. Pero la joven no quería escuchar, no quería pensar. Su pecho subía y bajaba con rapidez, el corazón aún golpeando con fuerza en su interior. Sentía rabia, no sabía exactamente por qué. Su madre, siempre impecable en sus palabras y gestos, se acercó con una sonrisa ensayada y la tomó de la mano. «Hiciste lo correcto, mi amor», susurró con dulzura venenosa. «No tienes por qué sentirte mal. Ese hombre nunca estuvo para ti cuando lo necesitaste». La joven asintió lentamente, pero algo dentro de ella no estaba bien. ¿Por qué entonces se sentía tan vacía? Cerró los ojos y trató de ignorarlo. Su madre siempre le había contado la misma historia. Tu padre nos abandonó cuando eras pequeña. Nos dejó solas sin importarle nada. Había crecido con esa certeza. Había vivido con el dolor de sentirse no deseada por él. Entonces, ¿por qué en su rostro había visto algo distinto? Esa mirada no era la de un hombre que no se había importado. Era la de alguien destrozado. Sacudió la cabeza tratando de alejar el pensamiento. Pero en ese momento su tía la observaba desde lejos. Su mandíbula estaba tensa y su mente trabajaba a toda velocidad. Había sospechado durante años que su hermana escondía algo. La forma en que hablaba del padre de la joven siempre había sido fría, calculada, demasiado perfecta en su historia, como si todo estuviera meticulosamente planeado. Y lo que acababa de pasar le había confirmado sus sospechas. No podía quedarse callada. No esta vez. «Hija, ven. Vamos a seguir disfrutando la fiesta». La voz de la madre interrumpió el torbellino de pensamientos de la joven. Pero antes de que pudiera moverse, su tía se adelantó. «Un momento». Ambas mujeres la miraron con sorpresa. «¿Qué quieres, hermana?», preguntó la madre con una sonrisa falsa, pero los ojos llenos de advertencia. La tía no se dejó intimidar. «Solo quiero hablar con mi sobrina». «Sola». La joven frunció el ceño. «¿Sobre qué?». La tía le lanzó una mirada intensa, como si pudiera ver a través de su alma. «Sobre la verdad». La madre soltó una risa forzada. «No hay nada que contar». Pero su tía ignoró la interrupción. «Hija, ¿alguna vez te preguntaste por qué tu padre vino esta noche?». La joven apretó los labios. «No tiene importancia, nunca estuvo para mí». «¿Nunca? ¿Estás segura?». La pregunta la tomó por sorpresa. La tía sacó un sobre viejo de su bolso. «Si él nunca estuvo, ¿cómo explicas esto?». La joven miró el sobre, dudando. Su madre hizo un gesto para arrebatarlo, pero su tía fue más rápida y se lo entregó directamente a la muchacha. «Ábrelo». El corazón de la joven latía con fuerza mientras deslizaba los dedos por el papel, amarillento, y sacaba una carta. Su madre se puso pálida. La joven comenzó a leer. «Mi princesa, me duele cada día que paso sin verte. He intentado tantas veces acercarme a ti, pero tu madre no me lo permite. No sé qué te ha dicho sobre mí, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí. No hay un solo día en que no piense en ti. Ojalá algún día leas esto y sepas que jamás te abandoné». Los ojos de la joven se nublaron. ¿Qué es esto? «Cartas que él escribió y nunca te dejaron ver», respondió su tía. «Esta es solo una. Hay muchas más». La joven sintió un nudo en la garganta. No puede ser verdad». «Lo es», afirmó la tía con firmeza. «Y si quieres pruebas te las daré». La madre intentó intervenir. «No escuches esas mentiras. Tu padre solo busca manipularte». Pero la joven ya no podía oírla. Su mundo acababa de derrumbarse. El sonido de la música seguía en el fondo, pero la joven ya no lo escuchaba. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y dudas que la golpeaban sin piedad. Sus dedos temblaban mientras sostenía aquella carta vieja y gastada, pero
Lo que más la estremecía no era el papel, sino las palabras escritas en él. Mi princesa, me duele cada día que paso sin verte. Su padre. ¿Había estado escribiéndole todo este tiempo? ¿Y su madre le había ocultado todo? Levantó la vista y se encontró con la mirada desesperada de su madre. Esto no prueba nada, susurró la joven, pero su voz sonaba débil, como si ya no creyera en sus propias palabras. La madre vio su oportunidad y tomó las manos de su hija con firmeza. Escúchame, cariño. Todo lo que hice fue para protegerte. Tu padre no es el hombre que crees. Él solo te busca ahora porque sabe que tienes un futuro prometedor. Quiere aprovecharse de ti. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre hablaba, con urgencia, con esa misma voz que había utilizado toda su vida para convencerla de que su padre era un ser despreciable. Pero entonces su tía dio un paso adelante. No te dejes manipular, dijo en voz baja, pero con una seguridad arrolladora. Tu madre ha controlado tu percepción de la verdad toda tu vida. ¿De verdad nunca te preguntaste por qué nunca viste a tu padre? La joven abrió la boca pero no pudo responder, porque en el fondo sí se lo había preguntado. Por años había sentido un vacío, un dolor inexplicable cuando veía a sus amigas con sus padres. Siempre había querido creer que el suyo no la quería, que no le importaba, porque aceptar otra realidad habría sido demasiado doloroso. Pero ahora, con esa carta en sus manos, no podía seguir ignorando la verdad. Quiero pruebas, dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. Su madre pareció desmoronarse en un instante. No hagas esto, hija. Pero la joven ya no la escuchaba. Su tía sacó el celular y deslizó la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Mira esto. Le entregó el teléfono. La joven lo tomó con manos sudorosas y vio un video. En la imagen, su padre estaba parado frente a una puerta. Su madre lo miraba, con desprecio, los brazos cruzados. Él le hablaba con voz quebrada, sosteniendo un pequeño paquete envuelto con esmero. Déjame verla, por favor, suplicaba su padre. Solo quiero abrazarla un momento. Vete, respondió su madre con frialdad. Para ella, estás muerto. El video terminó. La joven sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía respirar. La imagen de su padre, desesperado y rechazado, se clavó en su mente como una daga. Toda su vida había sido una mentira. Sintió náuseas. Esto no puede ser verdad. Pero lo era. Lo supo en el momento en que vio la expresión de su madre. No había enojo ni indignación, solo miedo. ¿Por qué? Susurró la joven. ¿Por qué me hiciste esto? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su madre trató de alcanzarla, pero ella dio un paso atrás. No me toques. Su voz era un susurro, pero llevaba el peso de una traición imperdonable. La madre apretó los puños. Él te abandonó. Yo te di todo. Pero la joven ya no la escuchaba. En su mente solo había un pensamiento. Había cometido el peor error de su vida y ahora no sabía si aún estaba a tiempo de enmendarlo. El viento soplaba con suavidad en la tarde gris de la Ciudad de México. El bullicio del tráfico y el sonido lejano de un organillero en la esquina se mezclaban con las voces de los transeúntes, pero para ella el mundo estaba en completo silencio. Cada paso que daba se sentía pesado. En su pecho, la culpa era un peso insoportable. Habían pasado horas desde que la verdad salió a la luz. Después de enfrentar a su madre y ver las pruebas de su tía, no pudo quedarse en la fiesta. No pudo seguir fingiendo. Y ahora estaba ahí, en un parque modesto, donde las bancas de madera estaban desgastadas por el tiempo y los árboles ofrecían una sombra reconfortante. A lo lejos, lo vio. Su padre estaba sentado con los hombros encorvados mirando al suelo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y en su expresión había una tristeza profunda, como si en ese momento cargara con el peso del mundo. Ella sintió un nudo en la garganta. Ese hombre no era el villano que le hicieron creer, era su padre. Ceci acercó lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Cuando estuvo a solo unos pasos, respiró hondo y habló. Papá. Él levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de ella y durante un largo segundo nadie dijo nada. Entonces él sonrió con tristeza. No tienes que explicarme nada, dijo en voz baja antes de que ella pudiera hablar. Ya entendí todo. La joven sintió que algo dentro de ella se rompía. No, papá. Su voz tembló, él negó con la cabeza y suspiró. No te culpo.
No es tu culpa lo que te hicieron creer. Ella sintió lágrimas arder en sus ojos. Te hice daño, susurró. Su padre bajó la mirada. Sí, respondió con honestidad. El pecho de la joven se comprimió. Pero no te odio, continuó él. Nunca podría odiarte. Esa respuesta la desarmó. Las lágrimas rodaron por su rostro sin control. Papá, yo... Su voz se quebró. No sé cómo compensarte todo esto. Él sonrió con ternura y negó con la cabeza. No quiero que me compenses nada. Solo quiero saber una cosa. Ella lo miró con el alma en un hilo. ¿Sigues queriéndome como tu padre? La pregunta la golpeó con fuerza. Sin pensarlo, se lanzó hacia él y lo abrazó con desesperación, como si temiera que si lo soltaba lo perdería para siempre. Él tardó un segundo en reaccionar, pero luego la envolvió en sus brazos con la misma intensidad. Aquel abrazo era diferente a cualquier otro. Era un abrazo que reconstruía, que curaba heridas, que devolvía el tiempo perdido. Las lágrimas de ambos se mezclaron y en ese instante ninguna palabra era necesaria. Porque en ese abrazo ella le dio la única respuesta que importaba. Sí, siempre sería su hija. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonalidades naranjas y violetas. La brisa era fresca, pero en el corazón de la joven aún quedaban las brasas ardientes de la culpa. El reencuentro con Masienko, su padre, había sido una montaña rusa de emociones. El abrazo que compartieron en aquel parque había sido real, sincero. Pero el dolor en sus ojos le dejó claro que las heridas aún estaban abiertas. Ahora caminaban juntos, en silencio. ¿Tienes hambre?, preguntó él de repente con una sonrisa tímida. Ella asintió y sin decir nada más, su padre la llevó a un pequeño puesto de tacos en una esquina. Nada de restaurantes lujosos, nada de grandes pretensiones. Solo un lugar modesto, con el aroma embriagador de carne asada y tortillas recién hechas. Siempre te gustaban los de suadero, dijo él con nostalgia. Cuando eras niña, me pedías que te comprara uno cada vez que pasábamos por aquí. Ella sintió un nudo en la garganta. No recordaba ese detalle. O quizás lo había enterrado junto con los recuerdos de su padre. No sé cómo olvidar tantas cosas, susurró, mirando el taco en sus manos sin poder comerlo. Su padre la miró con paciencia. No tienes que forzarte a recordar todo de golpe, respondió con suavidad. Solo quiero que sepas que siempre estuve aquí, que siempre quise estar contigo. Ella apretó los labios y dejó el taco a un lado. Papá. Mantuvo la mirada baja, pero luego reunió el valor para hablar. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Él suspiró y tomó su mano con cuidado, como si temiera que pudiera apartarse. Porque eres mi hija, y los padres siempre encuentran la manera de perdonar. Ella cerró los ojos con fuerza, pero había algo que la atormentaba. No es solo el daño que te hice, papá. Es que no sé si puedo reparar esto. No sé cómo demostrarte que realmente quiero recuperar el tiempo perdido. Él la observó en silencio. Solo estando aquí, conmigo, ya lo estás haciendo. Pero ella no estaba segura de que fuera suficiente. Las horas pasaron y la joven decidió regresar a casa. Al abrir la puerta, su madre la esperaba en la sala con los ojos llenos de furia contenida. ¿Dónde estabas?, preguntó en un tono frío. La joven se quedó en la entrada, sintiendo que el aire en la casa era más pesado que nunca. Con mi padre. La madre soltó una carcajada sin humor. ¿Así que ahora, después de todo, lo buscas como si nada? Joven la miró fijamente. Después de todo, no, respondió con dureza. Después de que descubrí la verdad. La madre apretó los labios cruzando los brazos. Si crees que puedes confiar en él, adelante. Pero cuando se canse de ti otra vez, no vengas a llorarme. La joven sintió un escalofrío. No hables de él como si lo conocieras. Lo conozco mejor que tú, gritó la madre de repente. Sé perfectamente de lo que es capaz, pero esta vez su hija no se dejó manipular. No, mamá, sabes perfectamente de lo que tú eres capaz. La madre palideció. Por primera vez en su vida, la joven sintió que tenía el control. No voy a alejarme de mi padre otra vez, dijo con firmeza. No porque tú lo quieras. La madre no respondió, pero en sus ojos había una advertencia silenciosa. Ella no iba a rendirse tan fácil, y la joven lo sabía. Su madre aún tenía una última jugada, y si no estaba preparada, podía perderlo todo de nuevo. La noche se cernía sobre la Ciudad de México, y con ella la joven sentía que su mundo pendía de un hilo. Había enfrentado a su madre, había abrazado a su padre por primera vez en años, pero aún quedaba una batalla que no sabía si podría
Ganar. Esa casa, la misma en la que había crecido, de pronto se sentía como un campo de guerra. La madre no dijo nada más después de su enfrentamiento, pero sus ojos hablaban por ella. No iba a aceptar su derrota tan fácilmente. La joven no pudo dormir. Su mente revivía una y otra vez los momentos del día. El abrazo de su padre, su dolor, las cartas que nunca recibió. Todo giraba en su cabeza como una espiral sin fin. Entonces algo la sacó de sus pensamientos, el sonido de su celular vibrando en la mesita de noche. Lo tomó sin pensarlo 2 veces. Era un mensaje de su tía. Tienes que venir a mi casa. Hay algo que debes saber. Es urgente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué más podía haber? Se levantó sin hacer ruido y salió de la casa. Caminó rápido por las calles hasta llegar al apartamento de su tía, en una zona más modesta de la ciudad. Al llegar, la vio con el rostro tenso, como si llevara horas debatiéndose si debía decirle lo que estaba a punto de revelar. Tía, ¿qué pasa? La mujer tomó aire y le entregó un sobre. Esto es algo que encontré hace años. Nunca supe qué hacer con ello. Pero después de lo que pasó hoy, no puedo seguir callando. La joven miró el sobre con las manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Adentro había documentos. Papeles viejos, pero con firmas oficiales. Su vista se nubló al leer el encabezado. Solicitud de custodia exclusiva de menor. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Era un documento legal, echado cuando ella tenía apenas 3 años. Era la prueba de que su padre había peleado por ella. Había tratado de obtener su custodia. Él nunca la abandonó. Él luchó por ella. Pero había algo más. Su madre había testificado en su contra. Leyó cada palabra con el corazón en un puño. El padre de la menor no tiene interés en su bienestar. Es un hombre inestable, sin capacidad para proveerle una vida adecuada. No tiene la intención de ejercer su paternidad. La joven sintió el aire escaparse de sus pulmones. Mi madre. Su tía asintió con tristeza. Sí, ella hizo todo lo posible para que nunca supieras esto. La joven apretó los papeles contra su pecho. Toda su vida su madre le había dicho que su padre no la quería, que la había abandonado. Pero ahí estaba la verdad, en tinta y papel. Su madre había destruido cualquier oportunidad de que su padre estuviera en su vida. Sus piernas temblaron. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Necesito irme», susurró. «¿A dónde?». Pero la joven ya no la escuchaba. Salió corriendo. El celular temblaba en sus manos mientras marcaba el número de su padre. Sonó 1 vez, 2 veces, hasta que finalmente él contestó. «Hija». Ella sollozó. «Papá, lo vi los documentos, vi lo que intentaste hacer por mí». Hubo un silencio, y entonces la voz de su padre quebrada respondió. «Lo único que siempre quise fue estar contigo». Las lágrimas rodaban por su rostro. «Lo sé, papá. Ahora lo sé». Pero algo más la asustaba. Su madre no se iba a quedar quieta. No después de esto. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban en la lejanía mientras la joven corría por las calles, el corazón latiéndole con una fuerza casi insoportable. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, mezcladas con el peso de la traición de su madre. Todo había sido una mentira. Por años había creído que su padre la había abandonado. Pero ahora lo sabía. Él había luchado por ella. Y su madre lo había destrozado con falsas acusaciones, con documentos manipulados, con una guerra silenciosa de la que ella nunca había sido consciente. La necesidad de verlo, de abrazarlo, de decirle cuánto lo lamentaba, la impulsaba hacia adelante. Pero había un problema. Su madre, ella no se quedaría de brazos cruzados, y la joven lo supo en el momento en que su celular vibró con un mensaje. «Mamá, ven a casa ahora. Mismo, tenemos que hablar». La joven sintió un escalofrío. Podía imaginar la expresión de su madre al escribir ese mensaje. Su rostro serio, su mirada calculadora. Ella no iba a perder sin pelear. Y por primera vez la joven se sintió aterrada de volver a esa casa. «No», contestó el mensaje. Solo aceleró el paso con un solo destino en mente. Minutos después llegó a la casa de su padre. Un edificio modesto en una colonia tranquila. No era lujoso, no era ostentoso, pero se sentía real. Tocó la puerta con fuerza, casi desesperada. Pasaron unos segundos y luego la puerta se abrió. Ahí estaba él, su padre, con los ojos llenos de sorpresa y cansancio, como si aún no pudiera creer que ella realmente estaba ahí. Ella no dijo nada, no lo pensó.
Solo se lanzó a sus brazos. Papá, él la abrazó con fuerza. No hubo palabras, solo el calor de un abrazo que había esperado toda su vida. Cuando finalmente se separaron, él la miró con los ojos humedecidos. ¿Cómo supiste la verdad? La joven tragó saliva. La tía me lo mostró. Vi los documentos. Vi todo, su padre. Bajó la mirada como si en ese momento reviviera todo el dolor de aquella batalla que había perdido hacía tantos años. Intenté luchar por ti, susurró. Pero ella tenía demasiado poder. La joven sintió un nudo en la garganta. Yo la enfrenté, papá. Pero ella no se detendrá. Él suspiró y tomó sus manos con suavidad. No importa lo que haga. Esta vez no podrá separarnos. Ella quería creerle. Pero entonces el celular vibró de nuevo. Mamá, si no vuelves ahora te arrepentirás. El miedo se instaló en su pecho. Ella no me va a dejar ir, papá. Él la miró con seriedad. No tiene poder sobre ti. Eres mayor de edad. Puedes decidir. Pero su madre no era el tipo de persona que aceptaba perder. La joven miró a su padre con el corazón en un puño. No quiero que te haga más daño, él sonrió con tristeza. No hay nada que ella pueda hacerme que no haya hecho. Ya. Pero ella sabía que no era cierto. Su madre siempre tenía un as bajo la manga. Esa noche la joven decidió quedarse con su padre. No tenía intenciones de volver a la casa donde había crecido, donde había sido manipulada toda su vida. Se quedó dormida en el viejo sofá de su padre, envuelta en una manta que olía a hogar. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, supo que su madre ya había tomado represalias. Su celular estaba repleto de mensajes. Amigos, ¿qué está pasando con tu mamá? Conocidos. ¿Es verdad lo que dicen? Periódico local. Joven abandona a su madre por hombre que nunca la quiso. La historia oculta de una traición. Su madre había llevado todo a los medios. La estaba pintando como la hija ingrata y a sus padre como un oportunista. El aire se le escapó de los pulmones. La guerra había comenzado. La mañana había llegado con un peso insoportable. El aire en la modesta casa de su padre se sentía denso, como si la amenaza de su madre hubiera impregnado cada rincón. La joven sostenía su celular con las manos temblorosas, repasando unas y otra vez los titulares de los mensajes que había recibido. Hija ingrata abandona a su madre por un hombre que nunca la quiso. La historia oculta de una traición. Una madre sacrificada y una hija manipulada. Era un golpe bajo. Su madre había recurrido a lo que mejor sabía hacer: manipular la percepción de todos. Ahora no solo la pintaba como una hija desagradecida, sino que también atacaba a su padre, retratándolo como un oportunista que solo buscaba su atención cuando ya no era una niña indefensa. La joven sintió un nudo en la garganta. Papá, susurró, con la mirada clavada en la pantalla. Ella nos está destruyendo. Su padre suspiró con la expresión cansada. No es la primera vez que lo intenta, pero para la joven esto lo cambiaba todo. Había pasado años creyendo en las mentiras de su madre. Había dejado que su amor y su relación con su padre fueran aplastados por sus palabras. Y ahora, cuando por fin intentaba enmendarlo, su madre se aseguraba de hacerla dudar otra vez. ¿Y si tiene razón?, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Su padre frunció el ceño. ¿De qué hablas? Ella apretó los labios. ¿Y si tú solo me quieres ahora porque ya crecí? ¿Porque ya no soy una carga? El rostro de su padre se llenó de dolor. Pero no de enojo, no de frustración. Era una tristeza profunda, porque entendía lo que pasaba. Su madre había pasado toda su vida envenenando su mente. Era imposible que de un día para otro esas palabras desaparecieran por completo. Hija, su voz era suave, paciente. No voy a tratar de convencerte de nada. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque no quiero que me elijas por obligación. Quiero que me elijas porque en tu corazón sabes que siempre te he amado. Ella apretó los puños. Era demasiada culpa, demasiada confusión. No sé qué hacer, susurró. Su padre se acercó y tomó sus manos con delicadeza. Te diré lo que haremos. Ella lo miró con el corazón latiéndole con fuerza. Viviremos nuestra vida como lo que siempre debió ser, padre e hija. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Ella sollozó. Pero mamá tiene su propio mundo, su propia versión de la historia. Y no importa lo que hagas, ella siempre encontrará una manera de justificar sus acciones.
La joven se cubrió el rostro con las manos. Sabía que él tenía razón, pero aún así, dolía. Dolía saber que su madre nunca aceptaría la verdad. Dolía saber que, aunque la amaba, nunca podría confiar en ella otra vez. Y entonces tomó una decisión. Días después, la joven caminó por la plaza donde su madre la había citado. Sabía que no podía evitar ese encuentro. No podía simplemente desaparecer de su vida sin enfrentarla. Cuando la vio, su corazón se apretó. Su madre estaba impecable como siempre, vestida con un traje elegante, con su expresión fría y calculadora. «Al fin vienes», dijo con voz cortante. La joven se sentó frente a ella. «Mamá, tenemos que hablar». Su madre se cruzó de brazos. «No hay nada que hablar. Tú fuiste quien me traicionó». La joven cerró los ojos un segundo, tratando de encontrar la fuerza que necesitaba. «No, fuiste tú quien me traicionó primero». La mujer frunció el ceño. «¿Ahora también te volviste en mi contra?» La joven apoyó las manos en la mesa. «No se trata de estar en contra de nadie. Se trata de que descubrí la verdad. Papá siempre intentó estar conmigo. Tú lo alejaste». El rostro de su madre no mostró emoción. «Hice lo que tenía que hacer». La joven sintió un escalofrío. «¿Te escuchas? Ni siquiera lo niegas». Su madre suspiró. «No me arrepiento. Y algún día, cuando él te falle, te darás cuenta de que tenía razón». La joven sintió una tristeza infinita en su pecho, porque entendió que no importaba cuánto lo intentara, su madre nunca cambiaría. «Lo siento, mamá». La mujer levantó una ceja. «¿Lo sientes? Lo siento por ti, porque algún día te darás cuenta de todo el amor que perdiste». Se levantó de la mesa. Su madre la observó en silencio sin moverse, y entonces con voz fría le dijo: «Si te vas ahora, no vuelvas». La joven sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no se detuvo. Se alejó sin mirar atrás. Cuando llegó a casa de su padre, él la esperaba con una sonrisa cálida. No había juicios en su mirada. No había presión. Solo amor. Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Está bien si tardamos en sanar?», preguntó en voz baja. Él besó su cabeza con ternura. «Claro que sí, hija. Lo único que importa es que estamos juntos». Y por primera vez en su vida ella supo que estaba en el lugar correcto. Sin lujos, sin fiestas, sin mentiras, solo con el amor que siempre debió tener. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué te pareció esta historia en los comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.